Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro segundo seminario de este 2021. Y muchas gracias por acompañarnos en este día de asueto, aunque los días no cambian mucho. Esperemos que estén muy bien de salud y cuidándose en sobremanera, ya que esta pandemia se ha recrudecido por los tiempos invernales y otros factores. Y es por esta razón que Amena continuará ofreciendo los eventos técnicos y comerciales por esta vía electrónica. Sin embargo, estamos muy pendientes de cualquier oportunidad que se presente para la realización de actividades técnicas presenciales y de forma segura. Les recordamos que el día 18 de este mes tenemos nuestra Asamblea General Ordinaria, por lo que los invitamos atentamente a inscribirse al evento y ponerse al día en sus membresías. El seminario de hoy estará enfocado a los rumiantes, con el tema acidosis en el ganado de engorda, y será presentado por el doctor Rogelio Gómez, al cual le agradecemos muchísimo su participación. La moderación estará a cargo del maestro en ciencias Manuel Franco, con quien les dejo el micrófono. Muchas gracias, Manuel. Doctor Francisco, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, antes de pasar con la plática del doctor Rogelio, me gustaría hacer un preámbulo muy rápido de su trayectoria, ya que como la mayoría sabemos, el doctor es uno de los especialistas en nutrición animal, sobre todo enfocado a bovinos de carne más importantes de nuestro país, ¿no? E incluso de América Latina. El doctor Rogelio es un profesional de la producción de carne con amplia experiencia en diferentes segmentos de la cadena productiva. Su formación es fundamental en nutrición animal, pasando por la microbiología del tracto digestivo hasta el metabolismo muscular. Ha estado involucrado en proyectos de cría, repasto, finalización en pastoreo y en confinamiento, cortes de canales y comercialización de carne. Conoce ampliamente la selección de materias primas, el procesamiento de ingredientes y la manufactura de alimentos. Su experiencia se extiende más allá de 40 años y en este tiempo ha tenido oportunidad de trabajar directamente con una cantidad importante de ganaderías, estableciendo su esquema de trabajo, impactando directamente en la finalización de más de 10 millones de cabezas de ganado. Antes de pasar con el doctor Rogelio, le reiteramos la invitación a enviar sus preguntas con el ingeniero Silvestre y el ingeniero Ana Esparza, además de mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Demos la bienvenida al doctor Rogelio y doctor, pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes y adelante con la presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos en Amena y al público que nos acompaña, que no se ha registrado en Amena, buena oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Y me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto compartir un ratito algunas de las experiencias que va uno acumulando con respecto a un problema tan viejo, pero tan actual como es la acidosis. La acidosis en el ganado en corral de engorda es uno de los problemas que más dinero nos roba, ¿verdad? Y que, sin embargo, a pesar de que ha estado, desde que el sistema de producción nace, ha estado acompañándonos y seguimos sin poderlo resolver realmente, ¿no? El problema de la acidosis con mucho se debe al manejo de la alimentación. Entonces, bueno, lo que vamos a ir viendo aquí ahorita, al final de cuentas, va a ser un poco redundante. Y la razón por la cual me gustó la idea de hablar un poquito de acidosis en el ganado en corral de engorda es porque yo creo que más de la mitad de las llamadas o de las consultas que me hacen tienen que ver de alguna forma con un problema de acidosis. Y entonces, bueno, pienso que por lo mismo es un problema que va a seguir vigente durante un tiempo, ¿no? Quiero ver brevemente un poco de cómo es que estamos dando de comer al ganado el día de hoy, ¿verdad? Para ya entrar de lleno al desarrollo de la acidosis ruminal y finalmente hacer comentarios prácticos de cómo podemos manejar este problema, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos arrancamos con la primera de estas tres partes, y es de cómo alimentamos el ganado, ¿verdad? Primero que nada, hay que recordar que este propósito o este sistema de producción lo hicimos para lograr una calidad de carne que sea constante, independientemente de cuál sea la calidad de carne que buscamos, pero que el producto que estemos sacando sea uniforme, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más
que puede causar problemas, digamos, en el consumidor, que un día coma un tipo de carne y otro día otro y otro día otro, y entonces nunca va a tener una experiencia agradable, ¿verdad? Entonces, primero que nada, queremos un producto homogéneo, queremos acelerar la rapidez con la que el ganado crece, no queremos esperarnos que tarden 3, 4 años, que eso es lo que tarda el ganado en nuestro país cuando están solo en pastoreo. Nos tardamos mucho tiempo para llevarlo al mercado, pues estamos dependiendo de las condiciones ambientales, de abundancia y escasez de forraje, y queremos brincarnos esa etapa y además pues de reducir el tiempo, pues reducir el costo de producción. Entonces, ese sería el motivador, ¿verdad? Y estas serían el tipo de fórmulas típicas del corral de engorde. Y aquí decía yo que en esta imagen, en este cuadro tengo máximos y mínimos de los niveles porcentuales de los ingredientes que estamos utilizando para la finalización de ganado. Esto es, digamos, una situación típica y al final del día alguien me puede decir que no existe nada típico, ¿verdad? Y es cierto, cada lugar va a tener sus diferencias en cuanto a las fuentes de alimento que van utilizando, ¿no? Entonces decíamos, lo más común es dar maíz rolado entre un 80 y un 60% de la dieta, y en menor proporción también se utiliza sorgo, se utiliza trigo, puede ser maíz molido, puede ser sorgo rolado o trigo rolado o molidos, ¿no? Creo que no me acuerdo haber visto trigo molido en no sé cuántos años, ¿verdad? Ahorita, de hecho, lo más común es el maíz. Bueno, como fuentes proteicas tenemos el DDG y la soya, la pasta de soya, que van a incluirse entre un 20 y un 8%, pues dependiendo de la cantidad que hayamos decidido incluir en la fórmula y lo que contengan el maíz y la fuente proteica, ¿no? La grasa que la usamos a partir de sebo o de aceite, puede ir desde 0 hasta un 4%. Es raro que nos pasemos de eso, aunque ocasionalmente llega a ocurrir. La melaza es un ingrediente un poquito de confianza. Veo que hay varios de las personas que formulan que no le tienen mucha confianza. Utilizan, pues van desde 0 hasta un 4%, y en la medida que le tenemos un poco más de confianza, nos podemos ir hasta un 12% de la materia seca a partir de melaza, ¿verdad? Y de forrajes, estoy poniendo un par de forrajes, heno de gramíneas, heno de avena, heno de cebada, que serían los más comunes, el heno de Sudán. Y por otro lado, rastrojos o materiales gruesos de muy lastre, ¿verdad? Para el alimento. Rastrojo de maíz, o puede ser paja de trigo o rastrojo de sorgo, ¿verdad? Pero básicamente eso es los ingredientes de los que disponemos. Y decía yo, de estos forrajes usamos desde un 6 a un 12%, digamos lo común, ¿verdad? Aunque hay quienes ocasionalmente utilizan menos que eso de forraje, un poco riesgoso, como vamos a ver, pero es también, digamos, común. En las premezclas vamos a encontrar que andan sobre un 2% de la fórmula, incluyendo calcio, urea, sal, minerales traza, algunas veces vitaminas y también aditivos. Bueno, pues ahí hay una variedad de aditivos que vamos a incluir algunas personas o no. Me brinco a la que sigue. Y estos son ahora los máximos y mínimos en los que nos movemos en cuanto a la composición nutricional de la fórmula. Y vemos que la fibra ácido detergente anda entre un 7 y un 10%, ¿verdad? Y la fibra neutro detergente entre 14 y un 19%, un 20% de la dieta. Son niveles de fibra bastante bajos, ¿verdad? El almidón, ese va a andar de un 42 o un 54%. La grasa cruda entre un 6 y un 8%, ¿verdad? Y
buscando que la energía ande sobre un 2.2, 2.1 de energía de mantenimiento. Entonces, esto es, digamos, lo típico con lo que estamos dando de comer a los animales. Y pues si vemos, es un reto el tener poca fibra y tanto almidón. De hecho, si nosotros nos vamos a comparar cómo era la dieta del animal cuando estaba en pastoreo, ¿qué era lo que seleccionaba? Bueno, pues seleccionaba una dieta que difícilmente traía almidón y se consumía unos 3.2 kilos de fibra detergente ácido, ¿verdad? Y lo pasamos al corral de engorda y en lugar de comerse 8 kilos de materia seca, ahora se come 10. La fibra detergente, aquí debería ser ácido, se baja a 0.8, ¿verdad? A una cuarta parte de lo que estaba el animal acostumbrado. Y resulta que ahora le metemos una carga de almidón bastante grande, ¿no? Este contraste es el reto más grande que tiene que enfrentar el animal en cuanto a su alimentación, ¿no? Obviamente no llegamos de un día para otro a esta situación, pero esta es la situación, digamos, comparativa de la dieta cuando está en su potrero, sin competencia, ¿verdad? Seleccionando su alimento, y ahora está en un corral donde compite por espacio y trata de comer apresuradamente su ración para poder competir dentro del corral. Bueno, ¿qué cambió? Cambiaron los hábitos de consumo, cambió la calidad de la dieta y cambió el llenado del rumen, ¿sí? Porque la dieta de forraje, bueno, pues iba a permanecer en el rumen por mucho más tiempo de lo que es la dieta concentrada. Entonces, vemos que cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Y con ello van cambiando también un montón de la microflora o de los microorganismos, no solamente del rumen, sino de todo lo largo del tracto digestivo. Bien, las bacterias que están realizando la mayor parte de la fermentación, ¿verdad? Que aquí las contamos de 1 por 10 a la 10, ¿verdad? Pero llevan un 60 o un 90% de la carga metabólica del rumen. Los protozoarios es una cantidad más pequeña, de 3 al 10, de 3 por 10 a la 4, que cargan entre un 10 o un 40% de la carga metabólica, y otras especies cargan realmente muy poquito de la carga metabólica, ¿no? Es menos su contribución. Pero diferentes géneros y especies de bacterias o de protozoarios o arquibacterias van a resistir diferente los cambios en el medio ambiente, y todo eso pues nos va a llevar a los problemas de acidosis de los que estamos platicando. Por un tiempo se buscó organizar a las bacterias por género y especie. Complicado, ha sido una tarea muy complicada. Conocer las especies ha sido muy difícil, son un montón, ¿verdad? Aunque curiosamente hay unas 30 de las cuales se mantienen más o menos constantes, independientemente de la parte del mundo donde se haya hecho el muestreo o el tipo de alimentación que los animales estén llevando. Esas 30 especies tratan de mantenerse constante, ¿no? Una manera de organizar o de ver a estas poblaciones es en función de los sustratos que fermentan, ¿verdad? Serían fibrolíticas o dextrinolíticas o amilolíticas o proteolíticas, ¿verdad? O también de acuerdo a los productos que están utilizando, ¿no? Y bueno, aquí siempre interesante destacar a las productoras de ácido láctico, y por un lado, y por otro lado a las utilizadoras de ácido láctico, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es una flora bastante compleja, muy abundante, ¿verdad? Y sin embargo, todos estos nos dan un ecosistema que en realidad es muy equilibrado. Aun cuando entran en situaciones de acidosis o de problemas digestivos, el ecosistema siempre tiende al equilibrio, ¿sí? Siempre va a buscar una situación más equilibrada, ¿verdad?
Y en esta vamos a encontrar todas formas de convivencia biológica. Vamos a encontrar que unas se parasitan a otras, otras son comensales, otras destruyen a otras especies, ¿verdad? Es un cambio continuo, ¿verdad? O una convivencia bastante compleja, ¿verdad? En un sistema que es semicontinuo, es decir, les damos de comer a los animales, pero no necesariamente van a estar consumiendo de manera continua, ¿verdad? Sino que comen a ratos, descansan, vuelven a comer y empiezan a rumiar, descansan, regresan a comer. Y ese estado tan irregular, ¿verdad? Mantiene individualismos muy claros. O sea, hay animales que son los primeros al comedero, son los primeros en sentarse, a rumiar, ¿verdad? Entre ellos sí tienen cierta regularidad, pero cuando vemos a la población de un corral, nunca vemos nada regular, ¿no? Siempre vemos que ese sistema, digamos, del rumen, pues le están entrando los nutrientes en distintas cantidades y en distinto horario, ¿no? Entonces, un poco complicado, pues, para poder hacer, digamos, generalizaciones del proceso, ¿no? En ese rumen vamos a encontrar una constancia o vamos a observar que de manera constante se mantiene la temperatura, el pH, la presión osmótica, el índice de óxido-reducción. Son 4 factores importantes, aunque hay otros más, pero de estos 4 condicionantes del rumen, vemos que tienden a mantener constancia. Sin embargo, por supuesto que cuando algo no funciona bien, lo que vemos es que estos se mueven, ¿verdad? La temperatura esa no la percibimos, el índice de óxido-reducción tampoco lo percibimos, estamos un poco más sensibles a la presión osmótica, pero sobre todo al pH, es a lo que estamos más sensibles y vemos cómo de manera regular está bajando, subiendo, se recupera, ¿verdad? Hay, digamos, una variación natural, pero cuando esta se sale del orden, bueno, pues es que tenemos el problema de acidosis, ¿no? Para mantener el rumen constante, vemos también que hay una salida constante de líquidos, ¿verdad? Y una desaparición de la materia seca del rumen también de manera constante. Y, por supuesto, si nosotros intervenimos en el proceso de alimentación, vamos a encontrar que podemos trastornar estas variables y en algunos casos ese trastorno puede llevarnos a la muerte, ¿no? Como es el caso de la acidosis. Bueno, tratando de ver un poco simple la fermentación en el rumen, pues vemos que siempre partimos de carbohidratos. Del lado izquierdo tenemos una fermentación típica de forraje donde se nos produce algo de metano. Acético y butírico se producen en una mayor proporción. El propiónico y el ácido láctico se producen en una menor proporción. Cuando nosotros cambiamos a la dieta de forraje concentrado, vamos viendo que el propiónico y el ácido láctico empiezan a aumentar, ¿verdad? El butírico y el metano tienden a reducirse, el acetato es un poco más constante, pero al final del día, pues las proporciones cambian, ¿no? ¿Qué es lo que cambió principalmente? Es la velocidad de la fermentación. Y si nosotros vemos, pues en el orden en que están metano, acético, butírico, propiónico y láctico, vemos que tiene que ver mucho con la velocidad con la que van aceptando hidrógenos, ¿verdad? Y la velocidad con la que el animal los podría metabolizar. El metano es un gas que se pierde, es una forma de perder de energía en el sistema, ¿verdad? Un gas que nos puede ser, digamos, complicado desde el punto de vista de las personas que critican la producción animal porque tiene efecto sobre los gases invernadero, pero bueno, pues es algo que inevitablemente se forma, ¿no?
El acético y el butírico los puede aprovechar el animal, aunque energéticamente son menos valiosos que el propiónico y el láctico. El láctico, de hecho, es un muy buen producto, nada más que complicado para manejar. Entonces, yo a veces hago la analogía de que estos son formas de combustible, ¿verdad? El metano, bueno, pues es el gas natural que tiene poca cantidad de energía y, bueno, si nos vamos a la gasolina sería como el propiónico o el gasavión como el láctico. Si le ponemos gasavión a un carro, arranca muy bien, pero lo desvielamos a los 5 minutos, ¿no? Del lado derecho, como la fermentación va más rápida, entonces empezamos a tener más flujo del carbón y del hidrógeno hacia los productos de la fermentación que están abajo, el propiónico y el láctico, ¿verdad? El ácido succínico se vuelve más importante y el lactato tiene que estarse convirtiendo a propionato a través de ese camino del acrilato para hacer más amable la fermentación en el rumen. Pero entonces, aquí una de las cosas que entra ahorita en el tema es la velocidad de la fermentación. Cuando va lenta, no nos preocupamos del láctico, ¿verdad? Y el propiónico es el que mejor conserva la energía, lo queremos tener. Cuando aceleramos la fermentación, cuando le metemos concentrado a la dieta, bueno, pues entonces nos complicamos la vida porque estamos generando láctico y tenemos que empezar a trabajar alrededor de él, ¿no? Cuando pensamos en las poblaciones del rumen, cada vez se vuelve más complejo, es más fácil ahora determinar las poblaciones del rumen si hacemos a través de secuenciación genética o identificación genética. Y bueno, vemos que tenemos las arquibacterias, que serían estas que están en negro, tenemos los protozoarios que están en el naranjita de abajo a la izquierda, luego tenemos un grupo variado de bacterias que digieren fibra, que digieren otros carbohidratos, que destruyen proteínas, y esas rojitas que están ahí, esos gram positivos, son una población relativamente pequeña que está en el rumen, que está en la pared del rumen, que andan por varias partes, ¿verdad? Y que bajo ciertas condiciones, ¿verdad?, se mueven, y vemos aquí la representación gráfica es de que se movió solo un poquito, y con eso tuvimos, para que tuviéramos un poco más de las bacterias estas y sobre todo más metabolismo por parte de las bacterias que producen el ácido láctico, ¿verdad?, de las que digieren los carbohidratos. Entonces, todos estos pues van a hacer que aumente la carga acídica y que sea más difícil para el animal manejarlo. Bueno, una otra manera de verlo esto es a través de este triángulo, ¿verdad?, que va a estar influenciado por qué tanto es fermentable, ¿no? Y si pensamos en la dieta de los animales que están en corral de engorda, vemos que el material potencialmente digestible aumenta brutalmente, ¿no? Decíamos 4, 5 kilos de almidón, que llegan a ser 80% digestible en el rumen, pues nos va a producir una gran cantidad de materiales de fermentación, ¿no? Si nosotros tenemos una dieta de forraje, ¿verdad?, que se digiere, se aprovecha lentamente y que además la carga de carbohidratos rápidamente solubles es baja, pues entonces no vamos a tener una carga acídica tan poderosa como la que hay cuando le damos de comer grano a los animales, les damos de comer una gran cantidad de almidón. Otra de las cosas que está jugando aquí en esta interacción es la velocidad con la que ese alimento pasa, ¿verdad? El animal de alguna manera pudiera buscar que esa carga metabólica, que es la digestión de todo ese almidón, pudiera ser menos si el alimento pasara más rápido. O si el alimento pasa muy lento, ¿verdad?, entonces va a resistir o va a recibir todo el embate de los ácidos que se están formando adentro, ¿no? Entonces tenemos que
qué tanto es fermentable, qué tan rápido pasa y finalmente qué tan rápido se fermenta, ¿no? Si nosotros estamos procesando, por ejemplo, el almidón, pues es probable que le demos una velocidad de fermentación tan rápida que de todas maneras sobrepasemos la capacidad que tiene el animal para asimilar el ácido, ¿verdad? Y entonces estemos cayendo en una situación de acidosis. Así que esos tres factores, de alguna manera, se vuelven los tres puntos por el cual vamos a tratar de manejar la alimentación de los animales, ¿verdad? Vamos a tratar de jugar un poco con la tasa de pasaje a través del forraje en la dieta, a través de la fibra detergente neutro que hay en la dieta. Vamos a tratar de manipular la tasa de digestión a través de los componentes de la dieta y en particular el procesado que le damos al grano, ¿verdad? Y bueno, también la calidad de los ingredientes que estamos seleccionando pues está determinando el material potencialmente digestible. Así que bueno, tenemos esos tres factores, ¿verdad? Que siempre dan como resultado que la carga de ácidos sea muy alta, ¿verdad? Y eso nos va a bajar el pH, decíamos, de manera regular siempre baja el pH después de comer. El chiste es que no nos baje al punto en que nos cree un problema digestivo o incluso que nos llegue a matar al animal. Va a haber una carga de solutos o de la presión osmótica va a estar aumentando, ¿verdad? Porque tenemos más material potencialmente digestible estando siendo fermentado en el rumen, ¿verdad? Va a venir una carga del ácido láctico, pero en la versión D, que es el que le cuesta mucho trabajo al animal digerirlo, ¿no? El L-lactato no es tan problemático, pero el D-lactato ese sí es un problema. Luego agarra unos caminos metabólicos medios, digamos, tóxicos, ¿verdad? Y entonces ese va a ser más difícil para el animal manejarlo cuando lo absorba, ¿no? Y finalmente vemos que también hay una carga de lipopolisacáridos, ¿verdad? Que son producto de la muerte de bacterias que no resistieron la baja del ácido, ¿verdad? O que no resistieron la presión osmótica. Y tenemos muchas bacterias que se están destruyendo y a veces en niveles que pueden ser muy tóxicos, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo de acuerdo a qué tanto apretemos este triángulo, ¿verdad? O qué tanto lo podamos manejar. Vamos viéndolo de esta manera, ¿no? Este es un dibujito así medio curioso del rumen, ¿verdad? Tenemos alimento que está entrando, 8 a 12 kilogramos de materia seca, con unos 40, 80 litros de agua por día, ¿verdad? Que entran directamente, se está mezclando todo esto en el rumen y está saliendo del rumen alimento no fermentado. Vamos a encontrar de 2 a 5 kilos de materia seca que se escapa del rumen, una biomasa de bacterias y de todo tipo de microorganismos, entre 900 y 1,5 kilos de proteína para el animal, muy buenos, vitaminas, minerales, ¿verdad? Y agua, entre 140 y 180 litros por día salen del rumen. Y bueno, nos lleva a un punto muy interesante, ¿no? Si el animal está consumiendo entre 40 y 80 litros, ¿por qué no salen de 140 a 180 litros diarios, ¿no? Bueno, esos 100 litros de diferencia son de saliva, ¿sí? Esos 100 litros líquidos vienen de la salivación del animal, ¿verdad? Que viene cargado de buferizantes, bicarbonatos, fosfatos, y que está amortiguando la producción de ácidos en el rumen. De modo tal que cualquier cosa que ocurra que evite que el animal esté rumiando, ¿verdad? Si no tiene ese estímulo y no produce ese líquido, pues entonces nuestra capacidad de neutralizar el rumen la vamos a rebasar brutalmente, ¿no? Y bueno, tal cual ocurre, ¿no? Decíamos en esos casos que entran de 3 a 5
kilos de almidón, pues hay menos fibra porque la dieta sí la formulamos. Y también se produce menos saliva. Todo esto pues va a hacer que el pH baje, que la presión osmótica aumente, ¿verdad? Vamos a tener una carga de ácidos grasos volátiles, ¿sí? Y de ácido láctico que va a empezar a tornarse peligrosa. Una de las manifestaciones muy comunes de esto es que vemos acumulación de gas, ¿verdad? Y esta acumulación de gas, bueno, pues la observamos como timpanismo, ¿no? Y hay animales que se nos mueren de timpanismo, entonces no es nada raro que ocurra esto, ¿no? También tenemos muerte de bacterias, porque decíamos, no todas resisten el cambio de pH, de presión osmótica, ¿verdad? Y entonces vamos a tener muerte de bacterias, algunos grupos que serían deseables para el rumen, para morirse, otros que independientemente de lo deseables o no que puedan ser para el balance ecológico, nos van a liberar lipopolisacáridos, que pues vienen siendo los pedazos de la cápsula de las bacterias, que en muchos casos los hemos identificado como parte de los problemas clínicos de los animales, ¿no? El lipopolisacárido de la salmonela, el lipopolisacárido del E. coli, ¿verdad? Todos estos lipopolisacáridos tienen diferentes grados de toxicidad para el animal, ¿verdad? Y para otras bacterias también, para otros miembros de la población del rumen. Así que mala idea o mala situación que se estén formando en cantidades excesivas, ¿verdad? Y esa misma muerte de bacterias también nos va a eliminar algunos nutrientes que se producen en el rumen de manera normal. Y bueno, aquí el que destaca es la tiamina, porque una de las manifestaciones que vemos en los animales con acidosis puede ser problemas nerviosos por deficiencia de tiamina. Otro efecto relacionado con ese aumento de la presión osmótica, con la salida de toxinas y de más ácidos hacia el tubo, al resto del tubo digestivo, pues se va a manifestar en un aumento del peristaltismo, problemas de diarrea, ¿verdad? Que estamos observando en algunos casos precisamente efecto de esta situación tóxica, por decirlo así, que está viviendo el intestino, ¿no? Y finalmente, una de las cosas que preocupan mucho es el daño en la pared del rumen, ¿verdad? Porque si bien de manera natural hay un flujo, ¿verdad? Sobre todo de ácidos grasos volátiles hacia el interior del animal, ¿verdad? Y vemos que existe una permeabilidad, digamos, que va de la luz del rumen hacia el interior del animal. Cuando tenemos este aumento de la presión osmótica tan marcado, empezamos a ver que hay un flujo de líquidos del animal hacia el interior del rumen. Entonces, como este no es un paso normal, es común entonces de que las capas del epitelio se levanten, ¿verdad? Formen, lleguen a dañar, ¿verdad? Formando desde pequeñas úlceras hasta grandes úlceras, por las cuales entonces ya vamos a tener entrada de estos lipopolisacáridos, vamos a tener flujo de ácido láctico en su forma D o de estrógena, y vamos a tener entrada de patógenos, ¿no? Y entonces estas son la forma, digamos, más grave de la acidosis, que igual y también ocurre no solamente en el rumen, sino que ocurre más abajo en el tubo digestivo, en el duodeno llega a ocurrir este tipo de daños, ¿no? Este tipo de daños que los podemos observar, podemos monitorear en los animales que van al rastro, podemos estar vigilando en qué condiciones están esos rúmenes y vemos que pueden ser unas úlceras pequeñas o pueden ser úlceras muy grandes, ¿verdad? Con un daño en la pared del rumen muy grande, lo cual, bueno, pues
ahora sí que imposibilita su funcionamiento normal. Ahora, la absorción de nutrientes se va a reducir, ¿verdad? Y el reto que le va a representar todo lo que se metió al animal, pues también eso va a ocasionar muchos problemas, ¿no? Esto es un absceso hepático, ¿verdad? Que esto pues se formó precisamente porque hubo bacterias que cruzaron la pared del rumen y se detuvieron en el filtro que viene siendo el hígado, ¿verdad? Y ahí se forman, ¿no? Y nosotros podemos estar cuantificando eso. En algún tiempo se ha considerado de que si no tenemos abscesos hepáticos no estamos retando al ganado, ¿verdad? Con la dieta, un poco extremo esa situación, no me gusta verlo así, pero en fin, vemos que estas son comunes este tipo de daños, ¿no? Entonces, si se nos acumula todo, lo más seguro es que esos animales van a morir. Y por alguna razón de un mal manejo de la alimentación, me ha tocado ver casos tan graves como ver que se mueran 70, 80 animales de un jalón en unos corrales de engorda, ¿no? Entonces, digo que puede ser peor que eso. Entonces, sí es bastante grave lo que llega a ser, ¿no? Lo que observamos típicamente es, y lo más común, es una mala conversión. Es tan común que para algunas personas es así como que no conocen otra situación, están en 6.8 de conversión, 7.2 de conversión y dicen, es que el ganado no da menos que eso, ¿no? Y bueno, pues esa mala conversión de alguna parte surge y mucho es los problemas a nivel por problemas de acidosis que vemos esa mala conversión. La minitis, esa es otra manifestación y que les llamamos subclínica, ¿verdad? Y pero bueno, pues es una manifestación al fin y al cabo de acidosis y que está ocurriendo de manera recurrente, ¿verdad? El animal aparentemente está comiendo y creciendo, pero bueno, tiene su problema de la minitis. La diarrea es común cuando empezamos a tener ya una situación más, digamos, un episodio un poco más extraordinario o, digamos, o tal vez agudo de la enfermedad, y la polioencefalomalacia. La polioencefalomalacia es una condición bien particular porque aparentemente no tenemos problemas de acidosis en el corral. Ocurre en animales muy tragones, ¿verdad? Y entonces esos animales que decía yo, muy tragones, que estuvieron cayendo en acidosis diariamente, ¿verdad? Van a destruir a esa población de bacterias que produce tiamina, y estos animales eventualmente se quedan ciegos, ¿verdad? Y tienen problemas de equilibrio. Pero mientras no se excitan, no nos damos cuenta que tienen ese problema, y hasta que por algún manejo de los animales estos se excitan, pues vamos a observar la poliencefalomalacia, ¿no? Entonces, bueno, es una situación difícil de evitar, ¿verdad? Y curiosamente va muy de la mano con los hábitos de consumo de los animales. Decía yo, esos muy dragones, pues van a ir por delante. Y, por ejemplo, en los meses de abril, que es cuando ya entró la primavera, los días se vuelven más largos, normalmente observamos que el consumo de alimento está subiendo. Y normalmente es cuando empiezan a aparecer casos de polioencefalomalacia, ¿no? Hay veces que después de un verano muy caluroso en los lugares de estrés calórico, cuando se compone el clima, también tenemos este tipo de animales que aumentan su consumo. Y bueno, tenemos problemas de polioencefalomalacia entonces en noviembre y en abril, decía yo, abril, mayo. El timpanismo ya lo habíamos comentado, y la muerte súbita, ahí encerramos todas las formas de problemas de acidosis que o bien a bien no entendimos o no las alcanzamos a dilucidar. El animal muere muy rápido,
¿verdad? Y a veces sí vemos daños en los intestinos o en la pared del rumen. A veces decimos que es un problema de clostridiasis. Y sí, seguramente puede ser clostridiasis o cualquier exceso de las lipopolisacáridos que estuvieron entrando al animal en exceso, ¿no? Entonces, el mismo ácido láctico o el metilglioxal que se formó a través del ácido láctico D. Entonces, todo eso cae en ese grupo de la muerte súbita, ¿no? En el caso de que nosotros revisemos a los animales, vamos a encontrar en el corral, pues, varios problemas de consumo, ¿verdad? Y que tienen que ver, o de los hábitos de consumo, que tienen que ver con las condiciones físicas en las que los tenemos, ¿no? Pero también podemos observar en el rastro ese tipo de problemas, ¿verdad? Que lo que está ocurriendo adentro del animal, ¿sí? Y me tocó trabajar o ser parte de un proyecto que inició hace 20 tantos años, va a ser 22 años. Y este proyecto lo ha auspiciado el ANCUP de una manera continua, y en más de 280,000 rúmenes revisados hemos encontrado que la prevalencia de daños es muy común. Daños en el rumen o daños en el hígado es muy común, ¿verdad? De hecho, un 60% del ganado que está llegando al rastro presenta alguna forma de lesión sugerente de acidosis. Entonces, es bien común que tengamos este problema, ¿no? Ahora, si nosotros vemos por regiones, ¿verdad? Vemos que la presentación de la acidosis, pues es, digamos, irregular, y tiene que ver mucho con el manejo de los animales en cada uno de los lugares que están evaluados aquí o representados aquí. La calificación 1 sería una condición normal del rumen, es decir, sin ningún daño de inflamación o daño en la pared del rumen. El número 2 es una inflamación leve, ¿verdad? El número 3 es una inflamación moderada, donde las papilas no solamente están gorditas, sino que empiezan ya a tener alguna manifestación de paraqueratosis. En el 4, esas manifestaciones de paraqueratosis son más violentas, hay aglomeración o cúmulos del epitelio se me escapó, las papilas, perdón, la acumulación de las papilas, y adentro de esas acumulaciones es donde se forman las úlceras. Y el número 5 sería esas úlceras tan violentas como las que mostraba en la fotografía anterior, ¿no? Entonces, el 1 al 5 pues nos va marcando la gravedad con la que encontramos esas lesiones, y vemos que en promedio el 39% de los rúmenes, por eso decía yo que un 60% de los animales presentan alguna forma de acidosis, solamente el 40% aparece sano. Pues si nos vamos a las regiones, vemos que los sitios que se evaluaron de Veracruz, Campeche, hay muy pocos rúmenes sanos, ¿verdad? Comparado sobre todo, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, los rúmenes que se evaluaron de ahí es mucho más sano, ¿no? Y incluso el número de úlceras grandes, que serían el número 5, es más bajo en Sinaloa que para otros lugares. Pero bueno, pues esta es una fotografía muy general, de puros promedios, y no nos dice gran cosa. El chiste es cuando nos enfocamos en diferentes ganaderas, y aquí puse del 1 al 6 las ganaderas que constantemente, ¿no?, muestran bajos problemas, ¿no? Y vemos que el número de casos de los rúmenes ulcerados, con úlceras grandes,
es 0, ¿no? La calificación 5, perdón, es 0 en las 6 mejores ganaderas que evaluamos, ¿verdad? Y el número de animales no es pequeño como para decir que se nos escaparon los casos, ¿no? El 86%, digo, perdón, como el 80% de los rúmenes está en buen estado, ¿no? Bueno, si nos vamos a las peores, a donde están los peores resultados, vemos que en calificación 5, calificaciones tan altas como el 11% de los rúmenes, ¿verdad?, están con úlceras grandes, o sea que ahí traemos un problema de manejo bastante grande, ¿no? Entonces, ya si lo vemos por grupos de animales, vemos que tenemos un problema que es, por decir así, influenciado por el manejo de la alimentación. Entre los mejores y los peores hay diferencias en el manejo de la alimentación muy considerables, y bueno, eso nos dice también que podemos estar mejor en la situación esta de pocas lesiones, o en lugar de estar en esta situación, ¿no? Ahí el factor productividad viene arrastrado aquí, nada más que no, los datos que tenemos no son conclusivos como para decir a tal lesión tantos gramos menos de ganancia diaria o tanto de conversión alimenticia perdida, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que vemos es que este es un problema muy frecuente, tanto que para muchas personas lo consideran normal, ¿no? Para mí no se me hace nada normal que los animales estén con este problema, pero bueno, sí es muy común. Y esto tiene un impacto económico que se roba pues varios millones de pesos de nuestra industria anualmente, ¿no? Por eso es por lo que es importante tenerlo en cuenta y buscar la manera de cómo evitar este problema, ¿no? Tenemos 3 vertientes. Por un lado, la calidad del alimento es, digamos, la que no nos debe de fallar, ¿verdad? El manejo del consumo voluntario es la manera más complicada, o la que tenemos, digamos, un nivel de éxito un poco no muy alto, ¿verdad? Y algo que debemos de tomar en cuenta, pues, es la adaptación de los animales a este tipo de dietas, ¿no? Entonces decíamos, en la calidad del alimento, hay cosas que no nos deben fallar, y una de ellas es el forraje, ¿verdad? Si vemos que una de las causas por las que se nos acumula el ácido en el rumen es por la tasa de pasaje, bueno, pues vamos a cuidar que el animal esté consumiendo forraje, que esté generando saliva, ¿verdad? Y que entonces no tengamos esta acumulación de ácidos. ¿Sí? La fibra es lo que hace que el animal rumie. Y cuando está rumiando, esa saliva, ¿verdad?, es la que nos va a quitar muchos problemas, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, bueno, es que podríamos darle una dieta libre de fibra, ¿no? Ok, pero ¿cómo aseguramos de que se esté buferizando el animal? Y si eso lo queremos buscar a través de aditivos, bueno, pues se nos va a complicar, ¿no? Se nos va a complicar mucho la existencia. Lo más fácil es incluirle fibra a la dieta, ¿verdad? Y decíamos, andar entre un 12 y 8% de forraje en la fórmula no es nada complicado, ¿no? Si vemos que la planta está moliendo mucho el forraje, pues igual y lo podemos ajustar hacia arriba, ¿no? Hay veces que tenemos que meterle 12%, 16 o 20% de forraje a la dieta, porque el molino no está siendo capaz de producir el forraje con la calidad de tamaño de partícula adecuado, y así evitar que tengamos problemas digestivos, ¿no? La otra es no permitir que los animales estén separando la dieta, ¿verdad? Ver la manera en que podamos manejar la integridad del alimento y que los animales no estén seleccionando los finos o las partículas gruesas del alimento, porque va a hacer que otros animales
reciban una dieta que no fue la que estuvimos planeando. Entonces, ojo a que este tamaño de partícula sea el correcto, y si de plano se nos complica mucho manejarle el tamaño de partícula en la molienda, bueno, pues lo que podemos hacer es tratar de subir el número de servicios para amortiguar un poco esa selección de alimento, ¿no? Entonces decíamos, el tamaño de partícula es algo que no nos debe de fallar, ¿verdad? Para aquellos que miden la fibra de los forrajes, queremos la partícula que nos quede en medio de las cribas, ¿verdad? No queremos los finos ni queremos los gruesos, porque el ganado los selecciona con mucha facilidad. Queremos el tamaño intermedio. Otro de los componentes a cuidar en la calidad del alimento es el procesado del grano, ¿sí? Y muchas veces se convierte en el origen de los problemas de acidosis. Sobre todo cuando sobreprocesamos el grano, estamos empujando a una situación de problemas digestivos, de problemas de acidosis. Sí queremos cuidar una buena disponibilidad del almidón, ¿verdad? Pero no tanto como para causar un problema, ¿no? Para cada grano existen sus recomendaciones de procesado, ya sea como densidad o como almidón rápidamente degradable. Así que hay que prestar atención a este factor, ¿verdad? Yo quiero un maíz que tenga unos 360 gramos de densidad, gramos por litro, que tenga un 20%, cuando menos, ¿verdad? 20% de humedad, y que 2/3 partes del almidón sean rápidamente digestibles, ¿no? No queremos sobreprocesar porque vamos a tener un problema, ¿no? Incluso yo prefiero, cuando tenemos un problema de acidosis, bajar un poco esta exigencia, es decir, tener el grano sobre 400 gramos por litro, ¿verdad? Y que solo el 50% sea rápidamente digestible, ¿verdad? Y bajarle la presión al rumen de acidosis, ¿no? Entonces, eso es algo que es manejable, y bueno, el criterio va a depender de los problemas que nos estén ocurriendo, ¿no? Los errores de mezclado son también una causa muy común de problemas de acidosis. De hecho, yo creo los casos agudos y explosivos siempre nacen de un problema de mezclado, ¿verdad? Hay que hacer nuestras evaluaciones periódicamente. Hay veces que nos confiamos mucho en la manera que estamos manufacturando el alimento, y creo que esta es una área que puede atenderse mejor en general en cuanto a estar checando que el mezclado sea el correcto, ¿no? Y si tenemos un problema de acidosis, lo primero que debemos hacer es que chequemos la integridad del alimento. ¿Cómo está ese alimento? ¿Qué es la calidad que buscamos o se nos salió de control, ¿no? Bueno, manejar el consumo voluntario, decía yo, esa es la parte más complicada. Es en lo que más frecuentemente nuestras recomendaciones se estrellan y no llegan a ser exitosas. Y bueno, parte del asunto es que el animal come alimento, sabemos que es para cubrir sus necesidades alimenticias, pero no siempre comen la misma cantidad, no siempre comen lo mismo. O sea, tienen una naturaleza individual que nosotros cuidamos los promedios, pero los animales por su cuenta se salen del renglón, ¿no? Entonces, nosotros vemos el consumo voluntario del grupo, ¿verdad? Y vemos el consumo voluntario de un grupo de 60 o de 120 animales, y más o menos tenemos un patrón. Si nosotros tenemos corrales de menos de 30 animales, el patrón cambia mucho. Si tenemos corrales de más de 150, el patrón de consumo cambia nuevamente. Entonces, hay diferentes factores que están entrando en juego ahí. Muchos tienen que ver con el temperamento de los animales, con el carácter para
ahora sí que para consumir y competir por el comedero, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es solamente el promedio de todo el corral, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a manejar la oferta de alimento, que es como una aproximación que tenemos del consumo voluntario, ¿verdad? Vamos a tratar de formar hábitos cuando las dietas son con más forraje, y eso es parte de la adaptación de los animales, ¿verdad? Y tratar de reducir las variaciones, ¿verdad? Y muchas veces lo que tenemos que hacer es cambiarnos a una dieta donde nos sea más fácil manejar el consumo. Hay que ver, ¿no? Lo que notábamos al principio, los cambios tan grandes que hay entre una dieta concentrada y una dieta de forraje. Entonces vamos a hacer un cambio en la adaptación, ¿sí? Poco a poco, de manera tal que no caigamos en problemas digestivos. El ganado va a ir cambiando su perfil de la flora microbiana, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo de manera que, digamos, educada, que no nos estén haciendo brincos tan grandes los animales, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a adaptar a la flora microbiana, y por otro lado, al animal a que tenga consumos más homogéneos, ¿no? Entonces decíamos, esto lo logramos con las dietas que tienen mucho forraje, y de manera tal que a mí nunca me gusta dar dietas concentradas cuando llegan los animales, porque no están ni siquiera listos para la dieta de forraje y ya queremos darles la dieta de concentrada, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en periodos más largos, y si nosotros checamos cuándo se mueren los animales que se nos mueren por problemas digestivos, siempre vemos que hay 3 o 4 semanas de desfase entre el momento que cambiamos a la dieta más concentrada a cuando se estuvieron muriendo los animales. Y ese desfase es que el animal está tratando de adaptarse hasta el punto en que ya no aguanta y entonces se muere, ¿no? Es probable que cuando hagamos un cambio de dieta el animal empiece a comer más, pero es por la novedad del alimento o porque es más apetecible. Entonces tenemos que irnos muy conservadores en los aumentos, ¿verdad? Evitando que tampoco el ganado se nos quede con hambre, ¿verdad? Que no se nos limpien los comederos, porque el alimento en el rumen, este alimento concentrado, habíamos visto que la tasa de pasaje es más rápido, dura menos en el rumen, y cuando cuando vuelven a comer después de un periodo sin alimentarse, el rumen está muy vacío, y entonces tenemos que crece de una manera descontrolada, ¿no? La fermentación empieza a ocurrir de una manera descontrolada. Entonces, ser conservadores en el manejo del comedero se me hace más atinado, ¿no? Finalmente, hay herramientas tecnológicas, ¿verdad?, que nos pueden servir para reducir el riesgo de la acidosis, como sería evitar la formación de ácido láctico para obtener más propiónico, ¿verdad?, cambiar el patrón de la fermentación, o podemos aumentar la capacidad de algunas bacterias al estrés del cambio de ambiente, al de un ambiente con un pH más abajo, ¿verdad? O podemos hacer que los animales, que las bacterias que producen ácido sean menos, ¿verdad? Quitar algunas de estas especies que producen ácido, o favorecer a las bacterias que son utilizadoras de ácido láctico, ¿verdad? En fin, podemos incluso amortiguar los cambios en el pH, ¿verdad? Aunque, bueno, en particular a nivel intestinal, en el rumen, es muy difícil ser exitosos en amortiguar el pH, ¿no? Ahí lo mejor que podemos hacer es que el animal esté salivando. Finalmente, si sabemos que tenemos esos lapsos de acidosis, pues tratar de reducir la carga metabólica que representa el estado de inflamación del epitelio digestivo y del costo energético que cuesta estar manteniendo la respuesta inmune, ¿no? Entonces tenemos, decíamos, varias herramientas. Este problema de acidosis es en gran parte
manejo de la alimentación. Es un problema creado por nosotros, ¿verdad? La baja de pH, el aumento de osmolaridad, los daños del tubo digestivo y las reacciones a todos estos eventos los vamos a encontrar en la manifestación clínica de la acidosis, que decíamos, puede ser desde una eficiencia pobre, ¿verdad? Una mala conversión alimenticia, hasta muerte de animales, ¿no? Es cierto que es muy común que el ganado pase por episodios de acidosis, pero está en nosotros, en la manera en que estamos manejando la alimentación, en que los va a superar. Bien, vamos a cuidar el consumo voluntario para evitar problemas, ¿verdad? Decíamos hace un momento, evitar que se vacíen los comederos, pero tampoco tener excesos de comida para que el animal ande seleccionando, ¿verdad? Si tenemos un problema ya, sobre todo si es un problema recurrente o difícil de resolver, no se pierde nada con regresarnos a dietas menos concentradas, ¿verdad? Y replantear la situación o reeducar al ganado en la manera en que está comiendo, ¿no? La mayoría de las tecnologías que tenemos, que mencionábamos ahorita, de ionóforos, probióticos, fitobióticos, antibióticos, wow, una lista larga, en general todos funcionan. El chiste es cómo las administremos esas herramientas para que sean exitosas, ¿no? Y bien, ahora sí, espero que haya transmitido un poquito de entusiasmo, ¿verdad? Porque este es el pan nuestro de cada día en el corral de engorda, y con todo gusto voy a estar atento aquí para que discutamos o saquemos algunas preguntas de ustedes. Muy amables, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Yo creo que nos da puntos muy relevantes para el manejo de la acidosis y también entender un poco más de qué se trata este tema, que es muy amplio y que es muy común, ¿no?, en los corrales de engorda. Tengo algunas preguntas, doctor. Por falta de tiempo creo que vamos a tener que resumirlas, pero invitamos ahí al público que las preguntas que tengan sin responder nos las hagan llegar de cualquier manera, y de favor que usted nos pueda ayudar a contestarlas posteriormente vía correo electrónico. Entonces, muy bien. Vamos a empezar con algunas de ellas, doctor. Tengo por aquí una que nos preguntan, ¿cómo recomiendan manejar el concepto de FDA, FDN y fibra cruda en las raciones para ganado en finalización? Bueno, lo más sencillo es trabajar sobre la fibra detergente neutro, que pues viene siendo las paredes celulares del alimento, ¿verdad? Y las paredes celulares del forraje, y es lo que nos va a dar volumen en el rumen, ¿verdad? Y muy ligado a la digestibilidad del alimento, y la fibra detergente ha sido muy ligado al consumo, de modo tal que este par de componentes de la dieta los vamos a tener muy en cuenta, ¿no? Incluso ahí te agregaría la fibra detergente neutro efectiva, que es decir, lo que está en el forraje con el tamaño correcto, ¿verdad? Y que es fibra detergente neutro, ¿no? Fibra cruda, esa no la utilizo, no la recomiendo trabajar sobre fibra cruda. Perfecto, doctor. Entonces, como usted mencionaba en la plática, ¿no?, realmente tenemos que cuidar el tamaño de la fibra para que ésta sea efectiva, ¿no? Y que realmente nos funcione. Exacto, sí. Perfecto, doctor. Nos envían otra pregunta. El uso ¿qué opina, perdón, acerca del uso de buferizantes, entre ellos el bicarbonato de sodio? Si usted la recomienda, ¿en qué cantidad es recomendable y durante qué periodo, durante cuánto tiempo en la engorda de los animales? Mira, no lo recomiendo porque el bicarbonato, para que tenga un buen efecto en el rumen, necesita consumir cantidades que nunca va a levantar el animal, ¿no? Se usa, ¿verdad? Me ha tocado verlo y muchas veces se le administra al animal y se retiraron otros problemas y se queda uno, funcionó el bicarbonato, pero nosotros usamos así más o menos como 5 gramos del Alka-Seltzer para quitarnos el malestar de acidosis en un estomaguito de medio litro, ¿no? Ahora imagínate un rumen de 40 litros, lo queremos buferizar con 50 a 100 gramos de bicarbonato.
no le hacen nada, ¿no? Peor si el ganado rechaza el alimento. Entonces, no se me hace buena idea, no lo recomiendo. Creo yo que hay maneras más fáciles de trabajar, ¿no? Y la razón por la que, digamos, tiene cierto éxito es porque va a aumentar la tasa de pasaje de líquidos y va a arrastrar ácido hacia afuera del rumen, ¿no? Pero no es efectivo realmente, ¿no? Todavía, si trataras de buferizar hacia el lado del intestino con óxido de magnesio, la situación es diferente, pero bicarbonato, muy limitado, muy limitado. De acuerdo, doctor. Entonces, entendiendo un poco que el tema de los aditivos realmente nos limita en este proceso, me gustaría entrar un poquito más en las cuestiones de manejo, ¿no? Que yo creo que es donde podemos mitigar un poco los temas de acidosis. En este caso nos mandan una pregunta relacionada al consumo restringido de las dietas en ganado en finalización. ¿Usted lo recomienda? ¿Puede servir para prevenir la acidosis? ¿Qué opina acerca de esto? Mira, no nos va a eliminar el problema de acidosis. El por consumo restringido es una herramienta buena para mejorar la conversión alimenticia, pero es complicado, ¿no? Lo he llevado a cabo, pero de manera regular no lo recomiendo porque ahora sí que uno hace el plan de alimentación y el que ejecuta ese plan muchas veces se sale del guión, ¿no? Y una de las cosas que me inquieta más son los repartidores de alimento, ¿verdad? Donde uno tiene un plan de alimentación y dice, este corral le vamos a servir 640 kilos porque son 80 animales y se están comiendo 8 kilos de alimento. Entonces, uno planea ese servicio, ¿no? Pero si el que reparte el alimento echó 700 kilos, ¿verdad? Aunque nos avise o aunque nos aparezca en nuestra libreta, la tablet al día siguiente, pues ya de nada sirvió porque entonces la oferta ya no fue la que planeamos, ¿no? Entonces, para que sea exitoso la alimentación programada, hay que tener un equipo de repartidores muy bueno. Y la verdad que creo que contaría con los dedos de las manos las ganaderas que tienen buenos equipos de repartidores, ¿no? De acuerdo, doctor. Y bueno, ahí creo que nos abre un panorama muy amplio, ¿no? Hacia una plática posterior, ojalá la podamos tener más adelante en amena. Nada más te agrego un punto y con respecto a los repartidores, ¿no? Sí. Son ingratamente pagados porque no significan ni un centavo del costo de alimentación de los animales, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la nómina de los repartidores de alimento es exageradamente bajo, ¿no? Y es en los que descansamos todo nuestro trabajo, ¿verdad? De la oferta de alimento. Sí, importante, ¿no? A veces cuidamos los centavos y descuidamos los pesos, como dicen. Exacto. Explotaciones, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, como mencionamos, yo creo que es un tema muy amplio. Por ahí me gustaría también abordar acerca del procesamiento de las materias primas, ¿no? Principalmente del grano y de los forrajes. Usted mencionaba que es muy importante mantener una adecuada molienda de forraje. ¿Tendrá por ahí alguna recomendación muy básica de cuál es en pulgadas o en centímetros el molido adecuado de este forraje? Sí, mira, hay dos cosas. Uno, primero que nada, que prefiero que en la fórmula tengamos una mezcla de heno y de rastrojo, o hay veces que solo heno funciona muy bien, ¿no? Y es que la estructura del rastrojo o los productos los esquilmos agrícolas tienen, es más latoso el que estén funcionando en el rumen a comparación de un heno. Entonces, siempre está el dilema de que, bueno, es que el heno cuesta 2.50, 2 pesos el kilo contra 1.50 el rastrojo.
Entonces le vemos así como que las ganas de bajarle el precio a la dieta, pero cada que puedo es mejor usar una mezcla de heno y rastrojo o solamente heno. Esa es una. La otra es, el tamaño de partícula es el tamaño mediano que nos dan las cribas estas de Penn State, que vamos a andar sobre 1,5 centímetros, 1.2 centímetros de tamaño, ¿no? Si aquel material que pasa por abajo de la criba del medio, lo que va a pasar es que también va a sobrepasar el rumen. No tiene un efecto para generar rumia, ¿no? Y todo lo que nos queda grueso en la criba de hasta arriba, que si no me equivoco es de 3/4 de pulgada. Mira, mejor te quedo de ver los tamaños porque no los traigo de cabeza, pero vaya, las cribas son bastante estándar y todo lo que queda arriba, ¿verdad?, es lo que el animal no le cuesta trabajo separar en el comedero. Entonces, no queremos mucho de ese grueso porque el animal lo va a separar en el comedero, ¿verdad? Algunos se van a comer lo fino y otros van a dejar lo grueso para otros animales, ¿no? Y viceversa, todos los finos, ¿verdad?, no tienen efecto de forraje, ¿verdad?, y van a verse forzados algunos animales a solo comer eso de forraje, ¿no? Si nosotros visitamos el comedero a lo largo del día, vemos cómo se está consumiendo el alimento y eso nos va a dar una guía muy, muy efectiva de qué tenemos que hacer con respecto a la molienda. Hay veces que se nos barre y le damos una sola vuelta al comedero, ¿no?, que es la de la mañana siguiente. Y decimos, pues sí agotaron la dieta, pero no vimos cómo la fueron agotando a lo largo del día y si unos animales tuvieron oportunidad de comer la dieta íntegra o comieron unos residuos que para nada son los que teníamos planeado, ¿no? Excelente, doctor. Y creo que por ahí nos abre otra vista también de la parte del manejo. Pero antes de llegar al manejo de los animales como tal, o del sorting, o del acomodo de los animales, me gustaría preguntarle acerca del procesamiento del grano. Usted me daba algunas recomendaciones de la densidad ideal en el rolado. Sí. Pero una de las preguntas del público nos mencionaba, o más bien nos hacía el cuestionamiento de qué opina usted de la combinación de diferentes procesamientos. Por ejemplo, combinar rolado con molido o con quebrado, ¿no?, incluso, para evitar también estos temas de acidosis y no impactar tanto en la productividad de los animales. No, el grano molido tiene una fermentación un tanto irregular, ¿no? Y porque pues uno ve las partículas muy chiquitas y pareciera como que la tratamos de interpretar qué es lo que está ocurriendo en el animal, pero en realidad la digestión es a una dimensión muy milimétrica o muy micrométrica, que el grano entero, el grano molido, con frecuencia, ¿verdad?, tiene una fermentación irregular porque cae en el rumen, no se humecta hasta después de un rato, y cuando se humecta empiezan los microorganismos a generar mucho ácido, de modo tal que tienen problemas de acidosis, ¿no? He visto más casos de problemas de acidosis con grano molido que con grano rolado. Con grano rolado tiene la ventaja de que son poblados por las colonias de bacterias. Rápidamente empiezan a producir ácidos, empiezan a producir ácido propiónico, y el ácido propiónico le avisa al cerebro de que regule su consumo voluntario. Entonces, si nosotros estamos favoreciendo ese tipo de fermentación, vamos a tener al final del día animales que comieron más veces, ¿verdad?, a lo largo del día, que los de grano molido, que tienden a tener comidas más abundantes y luego descansos más largos, que es donde están los problemas de acidosis. Excelente, doctor. Bueno, por ahí también nos mencionaban temas de manejo, ¿no, doctor? En general de los animales. Creo que los podemos agrupar al menos en tres, y que usted nos dé su opinión. El manejo del comedero, ¿cuál es el ideal en centímetros por cabeza para que precisamente no haya una pelea entre los animales? También el tema de cuántos animales o qué espacio por animal para que precisamente no tener muy
digamos, muy sobreocupados en los corrales, y el tema del corte de los animales también para evitar que los más dominantes se queden en un corral y vayan relegando a los más pequeños, y también evitar temas de sorting o de sorteo del alimento. Bueno, vamos, primero que nada, digamos que el valor típico reconocido es así de 30 centímetros de comedero por animal, ¿no? Ese espacio pudiera ser un poco menos de acuerdo a la talla de los animales, o tal vez un poco más para animales muy grandes, pero en realidad funciona muy bien los 30 centímetros, ¿no? Se ha empujado para los dos lados sin que realmente haya una ventaja importante, ¿no? Entonces, la única razón por la cual aumentaría yo el espacio de comedero es en estos programas de alimentación restringida, porque me ha tocado evaluarlo, ¿no? Y bueno, cuando le dejamos 40 centímetros por animal, estos que están en alimentación restringida, funciona mejor, ¿no? Ahora, dentro de esos animales quisiéramos que estuvieran muy parejitos de tamaño, ¿no? Y más que nada porque siempre va a haber un orden social en los corrales, siempre, independientemente de la raza de animales, independientemente que hayan nacido todos en el mismo rancho y sean medios hermanos, siempre hay unos más dominantes que otros, ¿verdad? Pero si de talla están nivelados, bueno, cuando menos la competencia no es tan violenta. Pero cuando tenemos animales que le sacan 40 kilos a sus compañeros o más, entonces sí, ya la competencia no es pareja, ¿verdad? Y de hecho, con frecuencia abusan de ellos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que los animales estén en un rango de peso más o menos parejo, porque de todas maneras se nos van a separar con el tiempo. Ahí las diferencias genéticas, de salud y de temperamento van a hacer que unos animales se desarrollen mejor que otros, aun cuando arrancaron en el mismo peso, ¿no? Entonces, bueno, pues va a depender de la cantidad de animales que estemos comprando, lo que nos va a permitir hacer lotes más, con un rango de peso más corto o más grande, ¿no? Otro factor que influye mucho ahí es la edad, ¿no? No es lo mismo becerros que animales de sobreaño o vacas viejas, entonces también cuidar ese factor. Siempre va a haber, decía yo, una jerarquía, y que esa jerarquía hace que sean siempre los mismos animales los que van y se acomodan primero en el comedero, y luego los que llegan después. O sea, eso es natural. El chiste es que si nosotros no permitimos que la dieta se seleccione mucho, pues esos que entraron en segundo plano tengan la misma calidad de alimento que los que llegaron primero, ¿no? Excelente. Un par de cosas nada más muy rápido es, si nosotros vemos que tenemos montas en los corrales, independientemente machos y hembras, es que tenemos demasiados animales o que el desbalance de las jerarquías es muy grande. Si nosotros observamos animales, sobre todo en la mañana, y que andan vagos en los callejones, más bien en las avenidas de los corrales, es porque los echaron para afuera y es porque los estuvieron compitiendo en el comedero. Entonces, así nos podemos dar una idea de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Excelentes recomendaciones, doctor. Creo que son muy importantes, y la experiencia que usted tiene en este tema pues nos ayuda mucho, ¿no?, para tener una perspectiva clara de qué decisiones tomar. Doctor, casi para terminar, nos queda un poco tiempo. Hablar de algunas estrategias nutricionales para el manejo de acidosis, por ejemplo, algunos niveles de proteína ajustados, el uso de urea, por ejemplo, también el uso de las melazas para evitar que la misma dieta se pueda separar. No sé, algo que usted en su experiencia nos pueda recomendar acerca de este tema. Sí, mira, ahorita empiezo por el de la melaza, porque es un ingrediente excelente para mantener la integridad de las dietas, ¿no? Nos ayuda muchísimo y nos reduce la carga acídica sin que tengamos que sacrificar energía. Es un poco menor la energía que tiene la melaza que el grano,
pero esa diferencia no se nota cuando estamos utilizando niveles de 12 o de 16% de melaza, ¿no? Incluso más altos, pero ya es más latoso estar haciendo las revolturas, ¿no? Entonces, la melaza es una excelente manera de darle cohesión a la fórmula y que no tengamos esa selección. Y generalmente son muy baratas, así que pues vale la pena el incluirlas, ¿no? La otra es cuidar el tamaño de partícula del forraje, ¿no? Es redundante, ¿verdad? Pero no puede uno dejar de insistir en eso, de que para mantener la calidad del alimento, si nos apoyamos en el tamaño de partícula, cuidar el tamaño de partícula, vamos a ser más exitosos, ¿no? ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Era proteína y la melaza sobre todo. Sí, los niveles nutricionales, no, fíjate que esos no hacen un juego importante. Por supuesto, no quieres estar limitando el nitrógeno de la dieta, ¿no? Entonces, y de hecho, para efectos más bien del metabolismo del nitrógeno, queremos maximizar la cantidad de urea que le damos a los animales, ¿no? Sin embargo, no lo hacemos con un propósito de control de acidosis, ¿no? Es más que nada ahorro de nitrógeno. Hay quienes les gusta el uso de la urea porque tiene digamos, un pH alto, pero no es un buferizante, así que no es así como que va a amortiguarnos el pH del rumen, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, pues creo que es un tema muy extenso que usted lo resume bastante bien en esta presentación. Digo, ojalá podamos tener algunas otras oportunidades de extender no solamente el tema de acidosis, sino de lo que es el manejo en ganado en corral. Creo que como Amena se está haciendo un esfuerzo también por regresar a los temas de rumiantes que estaban un poquito olvidados y ojalá podamos seguir teniendo ese tipo de reuniones con usted, doctor. Pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Sí, se nos acaba el tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, por favor háganla llegar al chat para comunicarnos posteriormente con el doctor y hacerle llegar esos mensajes. También pedirles ahí que esperen un poquito. Hay algunos comentarios de la ingeniera Ana Luisa referentes a algunos avisos parroquiales, por llamar de alguna manera. Y reiterar el agradecimiento, doctor. Excelente plática. Creo que es muy a la orden. Muchísimas gracias por su apoyo. Siempre a la orden, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Adelante, Ana Luisa. Muchas gracias, Manuel. Primero, pues agradecerte por tu trabajo como moderador, excelente trabajo, muy buen manejo de las preguntas y del tiempo. Igualmente, agradecerle al doctor Rogelio Gómez por esta información presentada. Pues podemos ver por la cantidad de preguntas que nos llegaron de parte de los participantes, que es un tema que les interesa bastante. Entonces, claro que sí, doctor, aquí lo esperamos con otro seminario para que ampliemos un poco más esta información. No sé por qué no avanza. Ahí está. Ahorita les voy a copiar aquí en el chat un enlace para que nos ayuden, por favor, con una encuesta rápida. Esto pues, nos permite a nosotros saber qué dirección tomar con los seminarios, saber qué temas son de su interés y pues también tener una idea de cómo les va pareciendo estos seminarios. Entonces, ahorita se los pongo en el chat para que nos ayuden, por favor, contestándole. Igualmente, les quiero poner aquí el cartel de nuestro siguiente seminario. Este es el próximo martes 9 de febrero. Este es un seminario por invitación con la empresa Fileo. Vamos a tener la presentación del doctor Fabio Catunda y del doctor Jorge Pérez. Ahí tienen los títulos de estos seminarios. Igual los esperamos. Dentro de 15 días, el lunes 15 de febrero, tendremos nuestro siguiente seminario de nutrición de Amena. Es con el doctor Luis de Abramo. Esta presentación va a ser en inglés, pero vamos a contar con traducción simultánea. El título es The Path to Sustainable Aquafeeds, a Holistic Approach. Entonces, los esperamos también dentro de 15 días a las 17 horas. Y les voy
pidiendo que aparten la fecha del martes 23 de febrero, igual a las 17 horas. Tenemos un seminario por invitación con la empresa Olmix. Y dentro de 2 semanas de eso, el martes 9 de marzo, tenemos otro seminario con la empresa Fileo. Entonces, para que vayan apartando estas fechas. Finalmente, les doy información de estos seminarios por invitación. Todavía tenemos 3 fechas disponibles de este 2021. Entonces, para cualquier empresa que esté interesada en hacer uno de estos seminarios en conjunto con la MENA, pues por favor que me manden un correo a la dirección administración@mena.mx. Y bueno, para terminar, les dejo ahí la información de nuestro canal de YouTube. Entonces, sí, ya saben, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar las grabaciones de estos seminarios. Muchas gracias por acompañarnos en este día feriado y les agradecemos y los esperamos entonces el 9 de febrero y después el 15 de febrero. Que tengan una excelente tarde y nos vemos.